Soy de Rosario, de Santa Fe. Estudié en uno de nuestros colegios, el Colegio Santísimo Rosario. Tengo 55 años de consagración. Y bueno, mi vocación es un proceso, un camino, como creo que son todos los procesos vocacionales, que comienza por allá cuando hago mi primera comunión. Yo ahí sentí una atracción especial por el Dios, por el misterio de Dios, y es como que me quedé como reflexionando, pensando, sentí atracción por la tarea parroquial. Luego, cuando ingresé a la secundaria, me comprometí con la Acción Católica. Fui dirigente de Acción Católica en el colegio y dirigente diocesana de Acción Católica. Jeremías dice en su capítulo 20, versículo 7, Señor, me sedujiste, yo me dejé seducir. Comencé a ser atraída por la vida de Jesús, por su proyecto de vida, por el Evangelio, la lectura de la palabra diaria empezó a tener lugar en mi vida y me fue atrayendo mucho la vida de Jesús. Fui creciendo y al llegar a cuarto año más o menos, empecé a manifestar en el colegio. Había una religiosa que me acompañaba, una religiosa nuestra, dominica. Y también un confesor que fue profesor mío en quinto año. Y ahí fui percibiendo mi inclinación vocacional. Empecé todo un proceso de discernimiento. A medida que avanzó, yo me daba cuenta que era mi inclinación, que me inclinaba a ese estilo de vida. Hice un discernimiento de todos los estados vocacionales, de la vida de soltería, de la vida matrimonial, de la vida religiosa. Y sentía la atracción por la vida religiosa. Empecé a mirar a las hermanas, la vida de las hermanas de la comunidad. Algunas la tenía de profesora de catequesis, la rectora era una religiosa. Y empecé a enterarme del carisma dominicano. Me atraía mucho la predicación, me atraía el estudio. Tenía una inclinación a la docencia, de hecho soy pedagoga. Sentí gusto por ese estilo de vida, sentía que ese estilo de vida me planificaría mucho más que la vida de soltería o la vida matrimonial. Ya cuando terminaba quinto año era casi una decisión tomada, con algunas resistencias de mi familia, pero era una decisión tomada. Empecé a mirar las renuncias y empecé a mirar las bondades. Frente a las renuncias, la renuncia al matrimonio, por ejemplo, la renuncia a los hijos propios, me fui preguntando cómo la asumiría la renuncia, si verdaderamente me entregaría en eso. Y cómo viviría las bondades, las posibilidades que la vida religiosa me brindaba. Y me pregunté si sería capaz de vivirla en gratuidad, ¿sí? De entregar mi vida. Y ahí llegué a la certeza de que sí, que era lo mío, que era lo que me planificaba y que quería hacer esto. Me atraía la predicación, el estudio, la formación que tenían las hermanas y la proyección misionera. Es un camino largo, camino que tiene muchos combates, muchas batallas personales que dar. Yo estuve 6 meses de postulante y luego inicié mi noviciado.
un año de novicia y vino la profesión. Y ahí empecé a circular por los colegios. Estuve unos meses acá en el Colegio Santa Catalina, luego unos años en el Colegio Santa Rosa, bueno, y así. Luego fui a mi propio colegio, el Colegio de Rosario. Pero la batalla o el combate que tuve que librar no es tanto con el hacer, sino con el ser. Yo siempre estuve convencida de que mi vocación consagrada, toda vocación consagrada, llama a un ser. Y que muchas veces el hacer lo invade. Uno de los combates es ordenar el tiempo para que el hacer no invada al ser. Y el ser lo fui como resolviendo en la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A las propuestas del Evangelio, que para mí son propuestas de humanización. Entonces, fui liberando combates como, por ejemplo, purificar el ego, intentar vivir desde el yo profundo sin querer ser centro, por ejemplo. Fue un combate largo, pero me doy cuenta que a través de ese proceso me voy haciendo consagrada. Es decir, yo capté que uno legalmente se hace consagrada el día que pronuncia los votos, pero vitalmente siempre se está haciendo consagrada hasta el final de sus días. Yo terminé mi secundaria en el año 65, 1900, siglo pasado, 1965. Y ahí terminó, estaba en plena proyección de las conclusiones del Vaticano II. Yo estaba en una diócesis, entre comillitas, que ardía, muy enfrentada entre conservadurismo y caminos nuevos para la Iglesia. Yo estaba muy implicada en la acción católica, en la dirigencia diocesana. Y entonces la implementación de lo que era el Concilio Vaticano II costó mucho. Costó mucho en las bases, ir gestando una mentalidad nueva, una elaboración de materiales, de todo que ayude a esa. Y costó mucho a nivel diócesis, inclusive la renuncia de uno de los obispos, de los arzobispos de Rosario. Fue un momento muy tenso y muy apasionante. Era una iglesia nueva que querían hacer, y había quienes posibilitaban su nacimiento y quienes buscaban su aborto. Y entonces fue una lucha intensa. Pero bueno, lentamente se fueron serenando las aguas y fueron triunfando ciertas conclusiones del Vaticano II. Algunas conclusiones hasta hoy todavía no están en práctica. Fue un tiempo arduo, apasionante, donde personalmente pienso que tuvimos que buscar muchas veces qué actitud evangélica era la adecuada para seguir andando y no obstaculizar el camino. Primero, creo que tanto para el proceso vocacional personal como para lo de otros y otras, es muy importante la escucha para poder concretar el discernimiento. Y la escucha es la escucha de la persona, la escucha que la persona tiene de sí misma, la escucha que la persona tiene de Dios y la escucha que la persona tiene de la realidad que la rodea. Escucha, discernimiento y diálogo. A través del diálogo
uno va viendo si la persona realmente es sincera, qué emociones interiores tiene, qué se va suscitando en su interior, qué es lo que la atrae, qué es lo que piensa de la vida. Y generalmente ir percibiendo si los planteos evangélicos, qué sé yo, la vida de las bienaventuranzas, la vida del servicio, la vida del amor, en su vida se va concretando. Ahora, en definitiva, uno va dando elementos, escucha y va dando elementos, pero es la persona la que tiene que decidir definitivamente. Siempre todo estudio positivo es bueno, es necesario tener un mínimo conocimiento de lo que es, si se quiere consagrar en la vida religiosa de la Iglesia Católica, lo que es la Iglesia Católica, quién fue Jesús, qué es lo que plantea Jesús. El estudio es importante, pero lo más importante es el proceso personal. El qué la trae, por qué surge esta idea, ver con claridad que no es huida de nada. La vocación religiosa no es huida de ninguna situación ni de ninguna otra vocación. Es una realización porque siento que mi persona se va a realizar ahí, porque con esto, que es la vida consagrada, yo siento ahí mi realización. Me acuerdo de una carta en este momento de la Madre Elmina, hablándole a las hermanas de la congregación. Y la Madre Elmina le dice, tenemos que ser mártir de la caridad, de nuestros votos y de la vida de silencio. Esto implica una entrega grande, un dominio de sí, lo que yo te decía antes, este gran difícil trabajo de dejar de querer ser centro, por ejemplo, la vida comunitaria. Permitir ser a cada una de mis hermanas ellas mismas, por ejemplo. Implica entrega, implica muchas veces silencio, implica servicio. Mártir es como un sinónimo de una entrega total. Por ejemplo, nosotros en la vida consagrada hacemos 3 votos, que no son fáciles. Hay que poner orden en una vida humana para vivir bien la castidad. Hay que ser entregada para vivir bien la obediencia. Generalmente en la vida consagrada las cosas se deciden en diálogo, pero puede haber circunstancias donde yo tenga que obedecer, aunque no entienda algunas cosas. Ahí, por ejemplo, es una entrega grande, es un martirio, es una entrega de amor. Vivir, por ejemplo, la pobreza, que no todas lo vivimos, aunque hacemos el voto, pobreza personal y pobreza comunitaria. Pobreza que implica, digamos, hacia lo material, el desasirse de lo material, el vivir solo con lo necesario, pero también desasirse del propio yo. Acá también entra el voto de pobreza. ¿Qué nos cuesta? Bueno, interpreto lo que dice la madre y la palabra martirio, ¿no? Claro. La entrega de sí. Surgen dudas a veces, y a veces más intensas que otra. Yo tuve duda hasta el discernimiento, primero que llegué a la certeza, que hay que hacer todo un proceso de discernimiento. Una duda, ¿será lo mío o no será lo mío? ¿Seré para esto o no seré para esto? ¿No? Hay personas que pueden sufrir situaciones de duda, inclusive ya consagradas, ¿no? Yo creo que en muchas circunstancias la duda hace que existan combates personales, ¿no?
batallas personales hasta para ir en el intento de ver con claridad. Ahora, esos son dudas vitales, digamos, pero también a veces hay muchas dudas en cuál es el bien mayor a hacer, inclusive en el apostolado, inclusive en los colegios, ¿qué es lo mejor en este momento? ¿Qué es lo mejor en este caso? Y sí surgen dudas. Y hay que ir buscando diálogo, ir buscando orientación. Hay que ejercer otra virtud linda de la Madre Elmina, la humildad. Yo no lo sé todo, no lo tengo todo. Entonces, buscar ayuda para iluminar y poder elegir lo mejor, el bien mayor. Doy gracias por mi familia, doy gracias por mis padres, mis hermanos, doy gracias por mi familia plena, mis tíos, y doy gracias por mi abuela, se llamaba Eustaquia. Ella custodió desde el principio mi vocación. Y en un momento me dijo que había pedido tener una nieta religiosa. Ella era española. En mi casa costó mucho mi decisión. Ni mis padres ni mis tíos estaban, no sé, ellos habían forjado otros horizontes para mi vida. Y entonces intentaron por muchos medios de que yo cambie de idea. Buscaron. Y mi abuela es la que fue hablando con mis tíos y les dijo, cuidado, no cambien la ruta de esta chica. Yo me acuerdo que cuando mi abuela empezó a tomar y a hablar con mis tíos así, ellos, tuvo autoridad mi abuela. Y ahí me dejaron con más libertad, aunque costó mucho a mis padres mi ingreso, y quedaron muy doloridos cuando yo me vine de Rosario a Tucumán, 18 años. Yo profesé a los 19, creo, sí. Se quedaron muy doloridos, muy preocupados, muy contrariados, hasta que vinieron a visitarme. Cuando yo era novicia vino mi papá, mi mamá y mi abuela Eustaquia. Y bueno, estuvieron conmigo una semana, creo que habían sido 10 días, dialogamos muchos, me vieron. Y cuando mi papá regresó, cuando regresaron, mis primas y mis tíos me contaron que mi papá dijo, está feliz. Cerramos este panorama negativo y le dejamos que realice su vocación. Y seguí feliz. Y sigo feliz. Sigo feliz y ya a esta edad voy descubriendo otra profundidad del gozo de vivir, del gozo de la entrega. Agradezco mi vocación. Diría que aquella persona que se sienta cuestionada, llamada, que busque, que haga su discernimiento, vale la pena.